Ya estamos al aire. Buenas tardes a todos y todas. Nuevamente nos encontramos para llevar adelante una actividad. Todas realmente buscamos que tengan la mayor conexión con la actualidad y es un enorme gusto hoy encontrarnos para hacer una presentación de un libro de gente muy querida con un contenido sumamente valioso. Así que desde la Secretaría de Relaciones Institucionales, donde funciona nuestra área de coordinación de género, junto con la revista REDEA, Derechos en Acción, y el Centro de Investigación en Derecho Crítico, conocido como el CIDERCRIT, llevamos adelante entonces la presentación del libro del poder patriarcal y el poder punitivo, y está con nosotros el decano de nuestra facultad, el doctor Miguel Berry, a quien le damos la palabra para que se dirija a todos y a todas nosotros. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gran gusto, en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y en representación de todos los claustros, agradecer a la Secretaría de Asuntos Institucionales, a las que realizaron esta importante obra, como Gabriela Iusis y Laura Farr, la presencia de alguien tan importante como Silvia Federici en el marco de esta presentación, y del doctor Slokar, que es un prestigioso jurista que nos honra como profesor titular de Derecho Penal 1 de la Cátedra 1 de la Universidad Nacional de La Plata de nuestra facultad. Creo que el título de este libro lo dice todo: poder patriarcal y poder punitivo. Claramente el concepto de dominación ha generado invisibilidad y subordinación por parte de muchos sectores de la sociedad. Esa invisibilidad, esa subordinación, esa discriminación que no solo alcanza a las políticas de género, sino también a los menos aventajados, los más desprotegidos, ha generado una especie de sentido común históricamente en que determinadas situaciones se veían como dentro de un proceso de normalidad. Afortunadamente, este tipo de investigaciones, el desarrollo de tantas largas luchas, ha traído como consecuencia que estas situaciones de subordinación, de exclusión, hayan sido expuestas y se recuperen derechos. Por eso, para nosotros, como representantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, resulta muy importante esta relación entre lo que es el poder patriarcal y el poder punitivo del Estado, debido a que es la forma de disciplinar un determinado sentido común social que se mantuvo durante mucho tiempo y la forma de luchar contra él. De mi punto de vista, muchísimas gracias por haberme invitado a la presentación de un evento tan importante, y lamento no poder acompañarlos durante toda la jornada, pero me voy a quedar un rato para escuchar parte de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Le doy la palabra a quienes van a moderar el conversatorio, tanto a Estefanía Álvarez Nájera, siempre lo pronuncio raro, pero voy a hacer mi esfuerzo, Estefi, y Agustina Cuerda, así que Estefi, todo tuyo. Bueno, hola a todos y todas. Para mí es un honor, un placer poder participar de esta actividad junto a grandes personas, sintiéndome también nuevamente un poco en casa, o bastante en casa. Tengo el honor de presentar a la enorme Silvia Federici, escritora, profesora y activista feminista, autora de variadas obras, pero de una en particular que es Calibán y Bruja, Mujeres, Cuerpos y Acumulación Originaria, impulsora de campañas de reivindicación del trabajo doméstico no remunerado, enmarcado en lo que hoy se va a llamar como economía feminista, y en la actualidad profesora emérita de la Universidad Hofstra en el estado de Nueva York. Entonces, yo creo que es no, mi momento ahora, ¿no? Bueno, para mí también un gran honor, un gran placer de estar aquí en el lanzamiento de este libro tan importante. Quiero por primera cosa, ¿no?, agradecer
a Gabriela Guzzi y también Laura Farba, que me han invitado a comentar, ¿no?, sobre este evento, esta publicación. Una publicación importante porque uno de los temas que voy a desarrollar hoy es que no muy poco también en el movimiento feminista, en la teoría feminista se ha investigado, ¿no?, el poder punitivo, el poder del Estado de punir y sobre todo su relación, ¿no?, con la construcción de la explotación de las mujeres, con la construcción de un papel de la mujer y de una división sexual del trabajo en esta sociedad. Entonces, este es un momento importante porque no tenemos muchos estudios. Es una investigación que está creciendo de varios años y que todavía es solamente en su primer momentos. Tenemos varios estudios después de los años 30, los años 40, sobre todo de teórico marxista, que nos han mostrado, ¿no?, el carácter clasista, ¿no?, del poder punitivo, del sistema jurídico, de las legislaciones, del poder del Estado. Y en tiempos más recientes puedo nominar el trabajo de Melosi, Paverino, que nos ha mostrado que hay en realidad como una economía política del poder punitivo, que hay una relación muy directa entre, ¿no?, los sistemas laborales, los sistemas económicos y el tipo de penas, el tipo de sistema jurídico que son organizados. Todavía lo que falta es una perspectiva, ¿no?, que muestra, ¿no?, la dimensión de género, de cómo el poder punitivo, el poder del Estado de punir, ¿no?, ha sido fundamental para la construcción, ¿no?, de la organización del trabajo y sobre todo de la explotación de las mujeres en esta organización. Entonces, yo creo que el libro, ¿no?, de Gabriela Guzzi y de Laura Farba no va a ser un contributo importante. Y bueno, quiero agregar que con el Calibán y la bruja he intentado, ¿no?, crear como un esquema, ¿no?, de la relación entre el poder del Estado y la construcción, ¿no?, de la organización del trabajo, de la división sexual del trabajo en la sociedad capitalista, que continúa en forma diferenciada, continúa hasta hoy, ¿no? Y uno de los elementos de mi crítica, por ejemplo, crítica a autores como Michel Foucault, ¿no?, que han sido muy importantes en este contexto, ¿no?, y porque nos han mostrado cómo el poder punitivo no se realiza solamente con la ley, no se realiza solamente con los sistemas jurídicos, pero que hay todo un proceso de disciplinamiento, ¿no?, que pasa directamente a través de los cuerpos, ¿no? Entonces Foucault ha dado un contributo muy importante y todavía de una perspectiva muy masculina. Por ejemplo, como he subrayado en Calibán y la bruja, ¿no?, Foucault nunca dado o mencionados, ¿no?, los tipos de práctica, el tipo de ¿no?, organización que el capitalismo en su fase de momento de su desarrollo, ¿no?, ha armado, ¿no?, para cambiar, para derrotar, ¿no?, la lucha feminista, la lucha de las mujeres que se había, ¿no?, intensificado en el periodo feudal. Entonces nunca se ha preocupado, por ejemplo, de examinar
el papel de la casa de brujas, ¿no? En la construcción de una nueva forma de feminidad, ¿no? Que es una cosa extremadamente rara, es una cosa extremadamente, porque la casa de brujas fue un proceso que ha durado por 3 siglos, ¿no? Y ha producido la muerte de miles y miles de mujeres. Y no solamente ha producido la muerte de miles y miles de mujeres, torturas, etcétera, pero ha creado, ¿no? una concepción de la mujer muy particular. Ha creado una concepción de la mujer como sujeto social desvalorizado, como sujeto social que necesita ser dominado, necesita ser controlado, ¿no? Y también la casa de brujas ha sido como un terreno de experimentación de muchas prácticas, ¿no? De disciplinamiento del cuerpo, ¿no? De muchas prácticas de disciplinamiento del cuerpo que han abierto la puerta, ¿no? Abierto la puerta a muchas formas de disciplinamiento que se han perpetuado, ¿no? En el tiempo. Por eso yo he escrito en Caliban y la Bruja que la construcción de un cuerpo disciplinado y sobre todo la construcción de un cuerpo disciplinado, ¿no? De las mujeres ha sido una de las tareas, ¿no? Más importantes del capitalismo en su primera fase de desarrollo, ¿no? Pero este disciplinamiento no ha terminado, ¿no? con la originaria, ¿no? Podemos ver en todos los periodos de desarrollo de la sociedad capitalista que una de las temáticas centrales de la intervención del Estado, sobre todo centrada sobre el disciplinamiento de las mujeres. Y aquí, por ejemplo, quiero, ¿no? Subrayar la importancia de la criminalización del trabajo sexual. El trabajo sexual que en el periodo feudal era considerado como un servicio social, como una especie de servicio social, ¿no? Y todavía con el desarrollo del capitalismo, el trabajo sexual se criminaliza. ¿Por qué se criminaliza? ¿Qué significa esta criminalización? ¿Por qué es tan importante? En el momento mismo en el cual muchísimas mujeres estaban expropiadas, eran sujetas a proceso muy importante de expropiación. Entonces empobrecida, entonces siempre más obligada a vender su cuerpo, a usar su cuerpo como una medida para tener acceso al sustentamiento. ¿Por qué esta criminalización, no? Pero podemos comprender cómo esta criminalización ha sido funcional hasta el presente, porque la criminalización del trabajo sexual no ha terminado, ¿no? en el siglo XVI, en el siglo XVII, ¿no? Continúa hasta el presente. Pero comprendemos siempre más cómo ha sido funcional, ¿no? A la producción, ¿no? De un papel reproductivo desvalorizado de la mujer, a la construcción de trabajo no pagado, a la construcción de un papel de las mujeres, ¿no? Como que desvaloriza, ¿no? Que oculta, que invisibiliza su trabajo, ¿no? Que en el momento mismo en el cual, ¿no? La sexualidad por las mujeres se traduce en un trabajo, ¿no? Y se crea una organización del trabajo reproductivo en el cual la sexualidad es central como forma de trabajo. Se debe invisibilizar, se debe idealizar, ¿no? Se debe poner como cosa natural,
¿no? Así que no puede ser compensado como las otras formas de trabajo. Y por eso que la criminalización del trabajo importante es una parte central, esencial, constituyente, ¿no? de la invisibilización, ¿no? De esto hecho muy, muy importante, que es que la sexualidad, el sexo, el amor, etcétera, etcétera, por la mujer en la organización capitalista del trabajo se convierte en un trabajo. Entonces vemos en este momento, ¿no? El Estado la intervención del Estado que es directamente funcional, directamente involucrada, ¿no? A la creación de una nueva forma laboral, de una nueva forma de división sexual del trabajo, de un nuevo papel por las mujeres, ¿no? Esto se puede aplicar a toda la forma, ¿no? A todos los aspectos del trabajo, son sujetas, ¿no? A una reestructuración actuada con poder punitivo. O hablado del trabajo sexual. Pensamos hoy a lo que se ha pasado con el trabajo de la procreación, de la reproducción como procreación, ¿no? Hay toda la historia de la criminalización de todas las formas, de control que las mujeres han tentado de armar para controlar su capacidad reproductiva, ¿no? Y aquí de nuevo el Estado, ¿no? El Estado que interviene, ¿no? Para obligar a las mujeres a parir también contra su voluntad, a parir también y a penalizar también con la muerte, la que rechazan. ¿Por qué? Porque somos en una situación en la cual, ¿no? Con la procreación como el trabajo sexual, ¿no? En el pasaje a la sociedad capitalista, ¿no? A una nueva función, una nueva tarea, ¿no? La tarea de reproducir la fuerza de trabajo, la tarea de reproducir los trabajadores, ¿no? Entonces que el útero, el cuerpo de la mujer, ¿no? Siempre más se puede ver como una máquina para producir nueva fuerza de trabajo. Así que toda la forma de control que la mujer había, ¿no? Implementado en los años, ¿no? Para controlar su cuerpo, para no ser obligada a parir contra sus voluntades, ¿no? Ahora son criminalizadas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que muy importante, ¿no? Podemos leer cuando hablamos de, ¿no? El poder punitivo como poder patriarcal, hablamos de algo muy concreto, hablamos del hecho que el Estado, el sistema jurídico, las leyes, el sistema de las prisiones, el encarcelamiento, todo la tortura, ¿no? La tortura han sido no aplicadas a sujetos abstractos, han sido aplicadas no en forma abstracta, pero siempre han tenido un carácter muy específico, un carácter de clase, un carácter, ¿no? Ha sido forma clasista, racista y patriarcal, ¿no? En el sentido concreto que han sido importante, central, constituyente para la creación de formas de explotación, que eran funcionales a la acumulación capitalista. Entonces, ¿no? La sexualidad que se traduce en un trabajo, la procreación como procreación de nuevas fuerzas de trabajo, ¿no? Que entonces debe ser directamente controlada para el Estado, ¿no? Y el trabajo doméstico, las tareas domésticas, ¿no? Esto también ha sido completamente controlada. Por ejemplo, y no solamente, ¿no? En el siglo XVI, hasta ahora,
porque quiero mostrar que todo esto sigue también en el presente, ¿no? La historia del trabajo doméstico, una historia de la intervención del Estado con formas de disciplinamiento a la vez muy, muy brutales, muy, muy brutales. Podemos recordar, por ejemplo, la más brutal en los años 50 en Europa, en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Muchísimas mujeres han sido lobotomizadas y las mujeres que han sido sujetas a la lobotomía eran particularmente mujeres, ¿no?, que rechazaban el trabajo doméstico, ¿no? Hay una relación directa entre el rechazo del trabajo doméstico y la aplicación. Mujeres que eran deprimidas, ¿no? La gran parte eran amas del hogar, deprimidas, no querían hacer la tarea doméstica, no querían presentarse bien, no, a lavarse, limpiarse, todo eso. Y muchísimas fueron lobotizadas, ¿no? Y entonces, la relación entre el poder del Estado, el poder de punir, ¿no? Y la construcción de un trabajo. Esto también una otra historia en relación a la mujer, no solamente, ¿no?, sujeta a esta misoginia capitalista, pero también, ¿no?, racializada, ¿no? Toda la historia, por ejemplo, de la esclavitud, de la historia de la mujer, ¿no?, racializada, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Porque es una historia que ha sido continuamente, ¿no?, organizada para el poder punitivo del Estado. En este caso, por ejemplo, ¿no?, a partir de la esclavitud, ¿no?, muchísimas mujeres han sido negadas, le han negado la maternidad, a la vez que a mujeres, ¿no?, de clase obrera, a mujeres blancas, la obligaban a parir para procrear más trabajadores, ¿no? A la historia de la mujer racializada, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no?, como que muchísimas de estas mujeres también eran involucradas en una lucha continua, cotidiana, contra la esclavización y contra toda la nueva forma de esclavización, ¿no?, que han continuado después de la dicha emancipación de los esclavos. Han sido sujetas, ¿no?, a procesos de esterilización. Entonces es importante ver que no hay, ¿no?, entre las mujeres también, no hay una, como se dice, metodología universal del capitalismo, que también en la construcción de un papel reproductivo de la mujer hay diferencia más importante, ¿no? No hay una aplicación del poder punitivo de forma uniforme, ¿no? Hay diferencias importantes que son relacionadas, ¿no?, al hecho que el capitalismo en toda su historia ha necesitado construir jerarquía, construir divisiones, construir diferencias, ¿no? La capacidad del capitalismo de perpetuarse hasta hoy, la capacidad del capitalismo de perpetuarse hasta hoy ha sido en gran parte materialmente fundada, ¿no?, sobre esta capacidad no solamente de extraer trabajo, de imponer ¿no?, de imponer la explotación del trabajo, pero también de imponer, de obligar a forma diversa, diversificada, ¿no?, a forma muy... a forma de explotación que le permitía, ¿no?, forma más intensa, ¿no?, de explotación. Y entonces, a la vez
que algunas mujeres la obligaban a parir y la penalizaban también con la muerte o con el cárcel si usaban forma de control sobre su reproducción, ¿no? A muchísimas mujeres no esclavizadas le han negado la maternidad. Por ejemplo, de la esclavitud, ¿no? Las mujeres, las africanas, afrodescendientes, nunca han sido posibles de ser madre. Alguna vez, en algunos casos, fueron obligadas, ¿no?, a parir cuando la trata de esclavos fue terminada en el 1807 para la Inglaterra. Entonces, que los patrones de las plantaciones del sur no podían aprovecharse de nuevos esclavos. Entonces han empezado a construir como una industria, ¿no?, de producción de esclavos, obligando muchísimas mujeres a parir con la violencia, con la fuerza. Pero en general, ¿no?, en general a las mujeres esclavizadas le han prohibido la maternidad, ¿no? Si tenían hijos, hijas, en cualquier momento la podían separar, en cualquier momento la podían separar. Y esto era protegido por el Estado. El Estado ha dado a los patrones de esclavos la posibilidad de separar la familia en cualquier momento. Y después de la fin formal de la esclavitud, porque podemos decir que la esclavitud nunca se ha terminado con el sistema de Jim Crow y hoy con el sistema del encarcelamiento de masa, ¿no? Siempre hemos visto que, ¿no?, a la vez, como decía antes, que a tantas mujeres la obligaban a parir, a la mujer afrodescendiente, ¿no?, siempre la amenazaban con la posibilidad de la esterilización. Muchísimas fueron esterilizadas de los años 50, de los años 60, y la amenaza de la esterilización ha sido una componente continua, ¿no?, en la vida de las mujeres afrodescendientes hasta hoy. Hasta hoy. Porque, por ejemplo, en los años 70, muchísimas veces mujeres que salieron al hospital a parir, ¿no?, descubrieron que la habían esterilizada, ¿no?, sin decirle, sin avisarla, ¿no? Recientemente, en California, en muchas cárceles, se ha descubierto que mujeres habían sido esterilizadas. Mujeres de color habían sido esterilizadas. Una vez más, ¿no?, sin que ellas lo sabían, pero no, esta amenaza. Entonces es importante comprender que también cuando hablamos, ¿no?, de división sexual del trabajo, de construir tarea, etcétera, reproductiva, que no hay una metodología, no hay una forma uniforme de organización del trabajo y organización del poder punitivo, ¿no? Que esto se diferencia, ¿no?, en correlación a las diferenciaciones que han sido construidas para el capitalismo, ¿no?, en el curso de su desarrollo, ¿no? Y bueno, hoy, ¿no?, hablando hoy del presente, yo creo que es muy importante, ¿no?, ver cómo toda esta forma de control siguen. Yo no puedo hablar directamente de que se pasa ahora, a pesar que conoce toda la lucha que se han hecho en Argentina, por ejemplo, por el derecho por el aborto. Pero quiero hablar sobre todo, dar ejemplos, ¿no?, de los Estados Unidos, donde en estos años nos hemos visto con el principio de investigación, ¿no?, feminista, de cómo el Estado, ¿no?, punice a las mujeres. Hemos visto que, por ejemplo, las mujeres hoy
son criminalizadas siempre en forma diferente de los hombres. Son criminalizadas muchas veces por los mismos crímenes, tienen puniciones diferentes y no son criminalizadas, no son punidas solamente en relación a lo que han hecho o que se dice que han hecho, mas son punidas en relación a su comportamiento como mujeres. Son punidas en relación a cómo se comportan con relación a lo que se espera de las mujeres. ¿Cuál es que se piensa que sea su papel, su tipo de conducta? Entonces las mujeres que, por ejemplo, rechazan la maternidad, que no se comportan como mujeres, que son masculinas, que son trans, que son que no se conforman, ¿no? Siempre son punidas en forma más intensa. Entonces, esto es un elemento constante. Así que lo que se criminaliza no es tanto el crimen en sí mismo, no es tanto lo que la mujer hace en sí mismo, mas es el crimen peor, es cómo se relacionan a lo que se espera de las mujeres, ¿no? De su comportamiento, ¿no? De cómo, en qué medida se conforma a lo que el Estado, a lo que el capitalismo, a lo que, ¿no? La dominación capitalista se espera de las mujeres. Entonces, esto es un primer elemento, ¿no? ¿Cuál es el crimen principal, ¿no? Que las mujeres hacen? Entonces, es importante ver que no hay un sistema punitivo que es homogéneo. Hay un sistema punitivo que es muy diferenciado, a segunda del género y a segunda también de la racialización. Entonces, hay sistema punitivo por las mujeres, por los hombres, por los trans, por las mujeres que son racializadas. Y así que siempre la misma acción, ¿no? O el mismo crimen, ¿no? Porque muchas veces se habla de crímenes, cosas que por nosotros no lo son, ¿no? Es punido en forma diferente. Así que no se puede trazar una línea muy clara entre lo que es, ¿no? El proceso de criminalización. Por eso la importancia de un análisis, de una perspectiva que sea feminista, una perspectiva que tenga en cuenta los procesos de racialización, ¿no? Y los procesos, la condición patriarcal de esta sociedad es fundamental. Si no, no podemos comprender, y no podemos comprender cómo luchar contra estas imposiciones. En segundo lugar, también las mujeres presas. Una vez que las mujeres son presas, una vez que las mujeres son encarceladas, ¿no? Son tratadas en forma muy, muy diferente que los hombres. Tratada aquí también su relación, ¿no? Su relación a los estándares, al ideal de que debe ser la mujer, es fundamental. Entonces las mujeres que rompen con estos criterios, con estos ideales, ¿no? Con las normas, son las mujeres que en los cárceles son las más perseguidas. Y naturalmente también en los cárceles, las mujeres, como en la esclavitud, como en el sistema laboral, como en varios lugares donde las mujeres se encuentran, también son sujetas, ¿no? A formas de punición mucho más crueles, mucho más invasivas de su cuerpo que no los hombres. Por ejemplo, nos sabemos muy bien, ¿no? Que muchísimas mujeres son sujetas, ¿no?
a asaltos sexuales de las guardas, de las personas que son de los cárceles. Muchísimas. Hay un continuo de denuncia que llegan de varias prisiones, de varios cárceles, de mujeres que han sido asaltadas sexualmente. Esta es una componente continua de toda la historia de los cárceles, de toda la historia del encarcelamiento de las mujeres. También, esto yo no sé si es sobre todo en los Estados Unidos, sería interesante tener como un análisis más amplia, y así de importancia de una perspectiva feminista sobre el poder punitivo, ¿no? Pero en los Estados Unidos, la amenaza, como decía antes, de la esterilización es un elemento continuo del encarcelamiento, ¿no? Es un elemento continuo del encarcelamiento. Tenemos muchísimas, ¿cómo se dice?, documentación, ¿no?, que llega no del pasado, no del periodo de la comunicación originaria, mas de este momento, que nos muestran, por ejemplo, que la esterilización sigue. La esterilización sigue en los cárceles, que todavía no hay mujeres a la cual a veces se dice, o te vamos a esterilizar o tú te vas a estar en este cárcel, ¿no? Y bueno, y por últimas cosas, ¿no? Vemos que hay nueva forma de criminalización de las mujeres, ¿no? No solamente la forma que se han construido, la forma, como se puede definir, fondantes, ¿no? Puedo decir que la criminalización del trabajo sexual es una forma fundante del papel de la mujer en la sociedad capitalista, ¿no? Porque es un elemento constructivo, ¿no?, del trabajo de reproducción, ¿no? Como se criminaliza las mujeres, ¿no?, que obliga a los hombres, obliga a los otros a pagar su servicio sexual, ¿no? Es un elemento fundante porque amenaza toda la construcción del trabajo no pagado, ¿no? Es un elemento fundante. También, ¿no?, el ataque, ¿no?, a la, ¿cómo se dice?, el ataque a las mujeres que intentan controlar su cuerpo, etcétera, etcétera, es fundante, porque es una amenaza el control de las mujeres sobre su cuerpo, es una amenaza, ¿no?, al obligo que las mujeres tienen a producir nueva generación de trabajadores, a producir nueva fuerza de trabajo, al uso del útero como una máquina por la producción de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, pero hay también formas nuevas. Y aquí yo creo que debemos, como se dice, concentrar nuestra nuevas investigaciones, ¿no? Quiero mencionar una que ahora vemos en los Estados Unidos, que es muy importante, ¿no? Se están pasando leyes, no solamente se están pasando, en varios estados ya están, ¿no?, que criminalizan prácticamente la maternidad. De nuevo criminalizan la maternidad, sobre todo de mujeres que no tienen recursos, mujeres racializadas, ¿no?, con la pretensia que se sirve a defender la vida, ¿no? Estas son las leyes que prácticamente, ¿no?, protegen, se llaman leyes que protegen los fetos, ¿no? Son leyes que dan a los fetos, ¿no?, la personalidad legal. Entonces tratan los fetos como personas legales. Así que si hay un caso jurídico, al feto le dan un abogado, ¿no? Al feto le dan un abogado. Entonces, cuando el feto se convierte en una persona legal, cuando tiene derecho legal, es considerado una persona, ¿no? Entonces, cualquier
cosa que una mujer hace cuando es embarazada se convierte en un crimen. Ahora, por ejemplo, hay una mujer en Alabama, la cual no, la amenaza es que vas a pasar 12 años en cárcel porque embarazada ha tomado pílula que le sirven pílulas médicas. Pero la han acusado que esta pílula médicas, no terapéutica, no ilegales, no drogas, pílulas médicas, la han acusado que puede tener efectos negativos sobre el feto. Entonces, este es como un asalto, una amenaza al feto, y ella, no, la amenaza de 2 años de cárcel. Hay una lucha para que esto no es un caso aislado. Hay muchísimos casos hoy de mujeres que son en cárcel, ¿no? Porque han hecho actividades cuando estaban embarazadas que podían tener consecuencias negativas por los fetos. Por ejemplo, mujeres que se encontraron en un accidente de coche. En un accidente de coche, entonces esto significa que tú te comportas en una forma, ¿no? Que como un asalto. Entonces, cualquier forma de práctica que una mujer hace cuando es embarazada, que puede poner en cualquier riesgo el feto, aunque sea justificada por su salud, ¿no? Se convierte en un ataque a una persona. Es tratado como un ataque a una persona. Esto es una nueva forma de punición que es muy, muy, muy fea. Es muy, ¿no? Porque prácticamente crea, por primera cosa, ¿no? Un antagonismo entre la mujer, ¿no? Y el feto, su hija, bueno, entonces criminaliza. Esto significa, por ejemplo, que muchísimas mujeres hoy tienen miedo de ir a una clínica a hacer un test de sangre porque tiene miedo que este test de sangre la puede portar al cárcel. Y se está creando también una red de ¿cómo se dice?, de surveillanzas, ¿no? De control. Por ejemplo, las enfermeras, los doctores en varios hospitales públicos son obligados a contactar a la policía si ven en los testes de sangre algo que no es normal, ¿no? Entonces, hay una continuidad, ¿no? Entre la historia de la cual yo he hablado en el Calibán y la bruja, ¿no? La continuidad, bueno, yo he hablado en forma hoy muy, muy limitada, porque he hablado de la criminalización de la sexualidad, la criminalización, ¿no? De la procreación. Podemos agregar también la criminalización, ¿no? De los reportes homosexuales, del lesbianismo, ¿no? Mujeres lesbianas han sido lobotizadas, han sido criminalizadas, ¿no? Entonces hay toda una historia. Bueno, yo creo que el punto central es de ver cómo esta historia del poder punitivo no se puede separar de tanta forma de disciplinamiento. En esto son completamente de acuerdo con Foucault. Tanta forma de disciplinamiento, sobre todo disciplinamiento del cuerpo de la mujer, y también cómo no se pueden separar de la organización, ¿no? Del trabajo, de la explotación de la mujer y de la acumulación capitalista, porque son enracinadas, no solamente son enracinadas en este proceso de acumulación, mas son constituyentes de este proceso, ¿no? Son constituyentes de este proceso, ¿no? El poder punitivo, ¿no? Es parte de la construcción del poder patriarcal
de la forma específica del poder patriarcal en la sociedad capitalista. Esto. Yo creo que por eso necesitamos ¿no? una perspectiva, una intervención ¿no? feminista, ¿no? en el estudio jurídico y el tipo de investigación que las compañeras aquí, ¿no? que Gabriela Guzzi, que Laura Falb, ¿no? han hecho. Porque hoy, ¿no? la relación del Estado y del capital a la mujer es una relación antagonista, es una relación de explotación, ¿no? Sobre todo sobre las mujeres que no tienen recursos, sobre todo sobre las mujeres que son racializadas. Entonces, es importante que vamos a intervenir, ¿no? en estos terrenos, porque es un terreno fundamental, no solamente de resistencia, de lucha, pero también es un tema fundamental por el cambio, la construcción de nuevas relaciones sociales, por el cambio de un nuevo tipo de sociedad. No podemos cambiar, ¿no? a la relación de género, el patriarcalismo, el racismo, sin ¿no? Cambiar la concepción de qué significa justicia, sin cambiar la concepción de qué significa ¿no? el poder del Estado, sin cambiar la concepción de qué significa ser mujer. Gracias. Sí. Bueno, qué decir, ¿no? Gracias, Silvia. Es un placer escucharte. No creo decirlo en nombre propio. Había una pregunta pendiente de Gaby, así que bueno, si ella la quiere realizar. Gracias, Estefa. Sí, adhiero, es un placer escucharte, Silvia, y además es muy enriquecedor. Y quiero aprovechar, vos has hablado siempre del feminismo como un motor de cambio, precisamente para estas transformaciones, para mejorar la sociedad, para que sea una sociedad más justa y menos desigual. ¿Cómo ves vos con esta visión global que tenés, que está parado el feminismo en la Argentina? ¿Qué fortalezas le ves y también qué debilidades podés marcarnos como para poder seguir construyéndolo y que sea mejor, ¿no? Y que pueda ayudar para las transformaciones? Yo creo que el feminismo en Argentina hoy ha sido como, no sé, una luz en el mundo, porque sí, para mí, el feminismo, el movimiento feminista en Argentina, yo he llegado varias veces a La Plata también, ¿no? 2 veces a La Plata o 3, yo creo que la movilización que hemos visto en Argentina en estos años es algo de realmente casi único. Para mí ha sido, no solamente para mí, muy, muy, muy inspirador. Y porque no solamente, ¿no? cosas como millones de mujeres en la calle, ¿no? por la lucha por el derecho al aborto, contra la deuda, contra la violencia, ni una menos, contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Y los contenidos, un movimiento que es muy, muy, muy rico, porque tiene tantas, ¿no? Tiene una concepción muy, muy larga. Pero también yo he visto formas de organización en Argentina que para mí son una inspiración, que no he visto en otros lugares. Cosas como la intersindical feminista. Yo creo que es una cosa única, por ejemplo, ¿no? Que hay estos territorios, ¿no? Que este espacio en el cual mujeres de varios sindicatos se encuentran, deciden, confabulan, deciden qué hacer, qué va a ser la agenda, cómo se van a luchar con, ¿no? Bueno, y también estos grandes espacios asambleares, ¿no? En el cual se encuentra. Yo fui en algunas asambleas
en el cual se encuentran mujeres de Ni Una Menos y también mujeres de la economía solidaria, etc. Entonces, mujeres de los sindicatos, mujeres, ¿no?, de los movimientos indígenas. Entonces, me parece que es un movimiento feminista que, ¿no?, nos ha enseñado, está enseñando mucho. Yo muchas veces dice, me gustaría, sería un sueño que en los Estados Unidos, por ejemplo, podemos buscar formas así, ¿no?, de coordinación. Eso, por ejemplo, ¿no?, el encuentro anual que se hace, ¿no?, el Día de la Raza, el día de la Semana de la Resistencia, en octubre. Es una cosa única también, con miles y miles de mujeres. Yo comprendo que fueron como 60, 70 mil mujeres los últimos años, ¿no? Es una cosa, entonces, un movimiento muy fuerte. Y bueno, creo que toda en la América Latina el movimiento feminista es una gran inspiración, porque también la influencia de los pueblos indígenas, de las luchas de las mujeres indígenas, ¿no?, que con una concepción comunitaria, una concepción, ¿no?, del trabajo como de cooperación, ¿no?, toda esta nueva forma de reproducción que se han construido desde Chile, Argentina, ¿no?, los comedores populares, los huertos urbanos, todas estas cosas muy que juntan, que crean como un tejido social fuerte, un tejido social que transforma nuestras comunidades como en bases de resistencia, de transformación. Así que, ¿no?, el cambio no es en un futuro que nunca viene, la que se comienza a experimentar en el presente, ¿no? Y por eso que me parece muy fuerte. Sí. Bueno, gracias Silvia. Había llegado otra pregunta Sí. que ver más que nada con cuál es la opinión, cuál es tu opinión sobre el vínculo entre los feminismos y la academia y cuál ha sido tu experiencia al respecto. Bueno, yo nunca he tenido una buena experiencia en la academia, pero en el sentido que siempre ha sido una experiencia con mucho antagonismo, porque, ¿no? Sí, claro, ¿no? Siempre ha sido importante de luchar, porque en la academia hay una resistencia muy fuerte, ¿no?, sea al cambio o hay forma de, como se dice, englobamiento, de cooptación de la forma del cambio, ¿no? Y hay estructura, sobre todo aquí en los Estados Unidos, la academia muy comprometida con el poder político, poder, ¿no?, comercial, ¿no? Y todavía yo siempre he rechazado de considerar la academia como un terreno perdido, ¿no? Muchas veces nos han dicho, es necesario solamente luchar fuera, ¿no? En realidad, para mí la academia es un lugar importante de transformación, es un lugar importante de lucha. Hay muchísima gente, en mi experiencia en la academia, que está luchando por el cambio, ¿no? Entonces, que la academia es un lugar de contrastes, es un lugar de como todos los otros lugares. Es un lugar de contrastes y la importancia, ¿no?, es de... Ok, lo importante es de no idealizar el trabajo intelectual, el trabajo teórico, el trabajo de enseñamiento, ¿no? Idealizarlo en forma que nos permita, no sé si me exprimo bien, que nos permita de desconocer, olvidar las relaciones materiales de la academia.
por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay una lucha hoy muy fuerte en el Canadá de estudiantes que están luchando por buscar, ¿no? Por rechazar todo este trabajo no pagado que están haciendo, porque lo obligan con la excusa que deben ganar experiencia de trabajo, lo obliga a hacer trabajo no pagado con varias compañías o en varios lugares, ¿no? Justificando este trabajo no pagado como una búsqueda de experiencia, la preparación, preparar al estudiante a juntarse al mercado laboral. En realidad, entonces hay un movimiento muy fuerte de estudiantes en Canadá, sobre todo en Montreal, que están diciendo no a esto y no a todo el trabajo no pagado que los estudiantes están haciendo. Y se encuentran con una resistencia de muchos profesores de izquierda que le dicen, no vas a mezclar lo estudio, la cultura con el dinero. Y esto no le dicen, ¿no? Estos estudiantes, ¿no? Estos estudiantes han usado mucho, ¿no? Lo que nosotras hemos escrito en los años 60, 70 sobre el trabajo doméstico, porque han visto que hay una relación entre la idealización del trabajo doméstico, la idealización del sexo, del amor, etcétera, etcétera, y la idealización de la cultura, del estudio, ¿no? Entonces, usan mucho de los escritos y de lo que hemos hecho, ¿no? En su lucha para rechazar trabajo no pagado, para rechazar el trabajo no pagado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, cuando hablamos de la lucha en la academia, ver que es una lucha no solamente cultural, es una lucha no solamente para cambiar el currículum, para cambiar, para hacer que estudiamos el feminismo, que estudiamos el racismo, que estudiamos la historia, pero es una lucha para cambiar las relaciones materiales. Por ejemplo, las relaciones entre los estudiantes, los enseñantes, los administradores y la persona que limpian la escuela, que limpian las clases, que hacen el café, que hacen la comida. Toda esta persona, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Porque hay muchas personas que trabajan en la academia, ¿no? Y hay como toda una jerarquía de valores. Los que producen culturas, los que trabajan con las cabezas, y los que la trabajan con las manos, que son desvalorizados. Hay todo un pueblo, por ejemplo, en la academia, ¿no? Las trabajadoras, los trabajadores que hacen la comida, que limpian, etcétera, etcétera, que tienen muchísimo conocimiento, que tienen su conocimiento, que tienen su lucha, y que todavía son, bueno, también la relación de los estudiantes, ¿no? Que eso es una relación de dependencia. Estudiar costa, ¿no? Bueno, es una relación que muchísimas veces, ¿no? Crea jerarquía, crea problemas. Por eso yo siempre digo que no podemos separar los discursos sobre la teoría, las ideas, de las condiciones materiales. Porque si no vamos a cambiar, ¿no? Los fundamentos materiales de la explotación, no hay teoría o idea que pueda ¿no? sanar la desigualdad que se crea. No hay idea que pueda, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, sanar estas desigualdades.
Entonces la universidad es un terreno de lucha, es un terreno de cambio, es un terreno, lo importante es no cerrarse en la universidad, es no considerar la universidad como un sistema cerrado, pero continuamente, ¿no? Salir y traer en la universidad gente de fuera, ¿no? Porque la universidad representa un gran capital, ¿no? Ha sido construida con el trabajo, con los recursos de miles y miles de personas, ¿no? Que su trabajo ha permitido de construir todas estas organizaciones. Entonces, es importante no considerarlo como un universo cerrado. Sí. Bueno, bravo, por supuesto. Y la última, voy a dar lectura de la última pregunta, es sobre si usted, Silvia, advierte que la jerarquización de género se magnificó con la colonización en nuestra región. Ah, claro que sí, hay toda una literatura importante, claro que se puede hablar de, ¿no? Porque, bueno, como tú sabes, y como se ha escrito mucho, feminista, histórica feminista, en América Latina, de varios países, ¿no? Han documentado que también antes de la colonización, ¿no? Antes de la colonización, no, en varios lugares, en varios periodos, hubo diferencias, jerarquías de género. Todavía es muy claro que la colonización, ¿no? A partir de la llegada, ¿no? de la periodo de la conquista, ¿no? Ha introducido, ¿no? Toda una visión misógina, desvalorizante, ¿no? de la mujer, ¿no? Así que en varios lugares, lo he escrito también en Calibán y la Bruja, ¿no? Por ejemplo, en la área andinas, donde la mujer tenía derecho a la tierra también y acceso a la tierra también como los hombres. Entonces no eran dependientes de los hombres, no tenían una dependencia económica de los hombres, que es la fuente de tantos males, porque si tú eres dependiente, entonces tú eres vulnerable. La dependencia misma es una forma de violencia. Es importante decir que la violencia no se hace solamente con los cuchillos, con la violencia física. La dependencia económica es una forma de violencia, ¿no? Entonces, de los conquistadores, ¿no? Los conquistadores introdujeron toda una legislación que despojaba a las mujeres de su acceso a la tierra, que la obligaba a ser, ¿no? Sujeta a los hombres, al varón, que las obligaba a seguir el varón, también en las minas de Potosí, ¿no? Entonces, todo un proceso de misoginia, ¿no? La introducción de una concepción misógina de las mujeres. Y la Inquisición, ¿no? Sobre todo en México, sobre todo en Brasil, sobre todo en Colombia, ¿no? En la área, sobre todo, no solamente de colonización, pero también de esclavización, ¿no? La Inquisición de la España, ¿no? Ha sido tremenda, ¿no? Porque ha encarcelado, torturado y también, ¿no? Un proceso de asujetamiento físico, mental, cultural de las mujeres, introduciendo esta concepción de la mujer como personaje diabólico, casi diabólico, ¿no? Las sin razones, las que deben ser, y sobre todo, como yo he escrito en Calibán y la Bruja, pero no de mi cabeza, de tantas cosas que he aprendido leyendo historias escritas, ¿no? en Latinoamérica, que la Inquisición, los estados europeos, ¿no?
me han mirado a la América dicha latina, a Biala, etc. Bueno, como un lugar, ¿no?, particularmente perverso en cuanto al lugar de encuentro de tres formas de brujería, ¿no?, de los europeos, de los africanos que llegaban con la esclavitud y también, ¿no?, brujería de la población indígena. Entonces estas mujeres que habían sumado en sí mismas, en su historia, en su práctica, ¿no?, el conocimiento, ¿no?, de la Inquisición, la mirada como sujeto que deben ser controlado, que deben ser disciplinado en formas particulares. Entonces sí, no hay duda que ha sido un gran proceso de desigualización con respecto al género, de patriarcalización del continente. Bueno, Silvia, nuevamente, muchas gracias. Gracias totales. No. Es solamente que, bueno, o sea, es un discurso porque en poco tiempo no resumir, ¿no? Sí, entonces espero así que podemos continuar esta conversación. Sí, voy a leer el libro que estoy muy contenta que no puedo leer ahora. Gracias, Silvia. Le voy a pasar ahora entonces la palabra a Alejandro Slokar, profesor titular de Derecho Penal 1, de la Cátedra 1, de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias, Estefi. Muy buenas tardes a todos, todas. ¿Qué puedo decir yo después de escuchar a Silvia? Creo que no puedo ni debo extenderme mucho más. Ya el corpus, o de algún modo la doctrina, tal como decimos en nuestra facultad, apareció, pero deslumbrantemente y fantásticamente sintetizada por ella misma. Solo me resta, en brevedad también, destacar la labor de Laura, de Gaby, con relación al texto. Yo lo que quiero recuperar es el valor que tiene este material en favor de los estudios de los feminismos, si me permiten en plural enunciarlo así. Ante todo, porque se trata de un libro jurídico, esto es, no podemos perder de vista eso, pero es un libro que potencia, diría, cierta desobediencia contra el tradicionalismo del mainstream legal, porque lo que sintetiza es una bibliografía nueva, distinta, ya que como alguna vez nos enseñaron, parafraseando a Carneluti, quien solo sabe derecho no sabe derecho, y creo que rehúye a esta idea de un solipsismo, un idealismo de corte formalista, que divorcia esa tendencia permanente a esquizofrenia en nuestras universidades, en las facultades de Derecho, entre el deber ser y el ser. Pero además, junto con eso, lo que hacen es adaptar un presupuesto constructivo, diría, de los feminismos, o si me permiten, epistemología feminista. Lo explica el propio título, habla de diálogos, o sea, el puente, el cruce, la intersección, esa multireferencialidad. Se trata de enhebrar aquello que tantas veces se prefiere separar. Y sabemos bien que en esas separaciones, o casi enajenaciones, lo que también ocurre es que no se desnuda la trama de ese auténtico dispositivo del poder de subordinación, de sometimiento,
desde ese perfil patriarcal, falocéntrico que tiene el orden jurídico. Y así se oculta la violencia, en definitiva. De esta violencia estoy hablando, sobre la mujer, sobre la diversidad sexual, que es la más frecuente y naturalizada. O sea, diría una suerte de estado de excepción ordinarizado. Y en ese sentido, el propio Zucker de Agamben sería no el homo. Creo que desde esa condición es la mujer. Además, el texto tiene otra ventaja, que está escrito, diría, en otra lengua, desde otro conocimiento y crítica, que es la del sur, entre comillas. O sea, lo expresa el libro y fundamentalmente el texto inicial de Raúl Zaffaroni. Sabemos que América Latina particularmente es fruto de un genocidio, que se lo vincula a la cuestión racial, a la cuestión social, que llega desde esa configuración histórica que se analizó recién por Silvia, pero que persiste como fenómeno estructural. O sea, atraviesa desde siempre todo el cuerpo social, poniéndolo en épocas de crisis tan agudas como la del presente, civilizatoria, al borde casi de una descomposición. Y lo curioso es que en este espacio, en el terreno mismo de nuestros países, la religión popular sincretizó en la identidad de ese espíritu feminista una verdadera nota de distinción, ¿no? Eso lo explica Raúl, es cómo el feminismo atraviesa América Latina desde la propia Pachamama, desde la Guadalupe, desde la difunta Correa, como dato curioso. O sea, esta identidad que tiene el volumen de asociar género en cruce con raza, en cruce con clase, hace al objeto, en definitiva, que indaga, insisto, de esa multireferencialidad que es, bueno, cómo el poder punitivo, en definitiva, determina cuáles son aquellas personas que podrán o no ser beneficiarias de lo que dan en llamar justicia, o si me permiten, tribunales, más en sentido concreto, en función de la categoría a la que pertenece. Sabemos todos, bien lo sabemos, que en definitiva los sistemas de justicia son manejados principalmente en nuestros contextos por hombres blancos heterosexuales. O sea, una investidura, diría, de élite que reproduce aquella programación histórica que es estructuralmente asimétrica. Y lo expreso en primera persona porque no rehúyo al formateo que tenemos cada uno de nosotros respecto de esa tradición. Y esa forma de violencia, emanada de la dominación del género, da un determinado aparato, que es el aparato penal, que suministra, también lo sabemos, castigos misóginos, homofóbicos, transfóbicos, a partir de esa determinación patriarcal. Lo curioso es que precisamente desde siempre a la justicia en la iconografía, aún antes de las culturas clásicas mediterráneas, se las personifica en la alegórica fisonomía femenina, ¿no? Y en verdad esto parece nada más antitético con lo que sucede en la práctica cotidiana, en la operatividad de la justicia de acá, de los tribunales. El último 8 de marzo, en el marco de las movilizaciones multitudinarias que tuvieron lugar en nuestro país con motivo del Día Internacional, una de las principales demandas fue la de una reforma judicial feminista. Yo me atrevo a doblar un poquito más la apuesta desde una suerte de contrahegemonía y hablar no de reforma, sino de refundación de la justicia. ¿La justicia será feminista o no será? Parafraseando a una célebre mujer argentina. Y desde ese orden, esto lo saben bien, y con esto quiero concluir, lo saben bien las violentadas por la jerarquización social,
pero fundamentalmente lo saben aquellas víctimas de femicidios, de transfemicidios, de travesticidios, donde la persona en situación de violencia había ocurrido hacia el sistema de justicia, había realizado denuncias, de las cuales, por supuesto, le abrieron expedientes en papel, y en lugar de prevenir, erradicar y sancionar la violencia, la sometieron a las denunciantes a una total desprotección y terminaron vulnerando sus derechos. Este es otro capítulo de la necropolítica. Un femicidio cada 30 horas sigue ocurriendo en la Argentina hoy. La Argentina y la justicia de la Argentina, desde luego que no tiene cara ni forma de mujer. Creo, sí, tal como se expresa desde siempre, la necesidad de romper el techo de cristal. O sea, instalar la perspectiva de género en condiciones de real igualdad de derechos de aquellas mujeres y disidencias que requieran el servicio de justicia. Es obvio que por buenas que sean las leyes, sobre todo las de última generación, ¿no? Del ESI, del matrimonio igualitario, de la identidad de género, la paridad política, la del IVE, inclusive todavía no aparece promulgada, pero saldrá el día de estos en el boletín oficial, la del cupo travesti trans. Por bueno que sea todo eso en el plano del establecimiento de la ley, si en el orden de la aplicación, o sea, no hay una justicia que guarde esta perspectiva, sin duda nos tropezaremos con la mayor de las dificultades. Y primas al canto, casi hasta el paroxismo. Fíjense que días pasados, con invocación de su Dios y su religión, casi medievalmente, a un juez se le ocurrió decretar la inconstitucionalidad de la ley IVE. Lamentablemente otro también que quería aspirar a ser juez como él, un poco energúmeno, desconocía de qué se trataba el techo de cristal en las preguntas que le formulaban ante el Consejo. Creo que con esto concluyo que, en definitiva, tal como lo expresa también el texto, el techo de cristal tiene que estar roto, debe ser roto, es una condición, aunque no suficiente para mí. Sumar mujeres, de luego, que siempre es imprescindible, pero no lo es todo. Creo que igual de imprescindible es que cada uno, desde el lugar que ocupe, mantenga siempre renovado un compromiso con la formación, la vigilancia de las propias prácticas y una búsqueda continua de alianzas estratégicas con agentes de otros espacios sociales que permitan construir una auténtica, verdadera, real eficacia de esas leyes ampliadoras de derechos. En definitiva, con esto cierro. Yo celebro una vez más el texto, el libro, celebro a las autoras por sobre todas las cosas, por lo que se debe llamar la ética de construir con el otro, o la ética de la alteridad. Son páginas escritas desde esa perspectiva. Y eso es lo que más celebro, porque tanto más consecuente con la vocación emancipadora es lo que resulta de ese propósito. Muchas gracias a todos y felicidades. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por tan sabias e inspiradoras palabras. Ahora voy a dar lugar a unas palabras cálidas y sororas, si se quiere, de una feminista muy estimada, así que cuando lo dispongan podemos entonces verlo. ¿Qué tal? Me hubiera encantado participar de manera más directa, aunque todo lo hacemos de modo indirecto hoy día, para celebrar este libro de Gabriela Gussis y de Laura Farbe. Han sido ellas las encargadas de la edición de Poder Patriarcal y Poder Punitivo, diálogos desde la crítica latinoamericana. Y me voy a referir rápidamente con un efecto celebratorio.
acerca de la necesidad de textos, de textualidades como estas. Aquí además hay un popurrí, es muy bello lo que ha ocurrido porque hay inserciones, por un lado de aspectos discursivos, doctrinarios muy importantes, junto con conversaciones y aproximaciones a la existencia de mujeres muy valiosas que han dado testimonios muy, muy singulares para esta oportunidad. En fin, celebrar la necesidad de libros como estos, de textos críticos como estos. A menudo me gusta decir que feminismo y poder punitivo son muy mala consideración sinergial. Pero bueno, celebrar en todo caso el enorme número de colegas que han participado, y voy a destacar especialmente, si me disculpan, tanto Gabriela como Laura, las intervenciones de Lola Niar de Castro y de Rosa del Olmo, que me parece estamos bastante seguras de señalarlas como figuras de enorme brío e importancia en los análisis del poder punitivo y consideraciones sobre el feminismo en nuestra América Latina. Un abrazo grande y seguramente en breve podremos, en fin, adentrarnos más, desentrañar más las notables nervaduras de este hermoso texto. Bueno, enormes también palabras de Dora, la gran Dora Barrancos, también una militante feminista de nuestra región, de nuestro país. Ahora le voy a dar entonces la palabra a Fer. Yo me despido. Muchísimas gracias por dejarme ser parte. Bueno, Agustina, Tefi, calculo que van a coincidir conmigo, que es un gusto enorme desde nuestra facultad haber compartido no solo lo de Silvia, lo de Alejandro, sino también el esfuerzo editorial de Gabriela, de Laura. Recuerdo siempre nuestra formación en Derecho Penal hace muchísimo tiempo, más de 20 años, y la verdad que escuchar cómo desde nuestra facultad, recién lo decía Alejandro, que tengamos este compromiso desde la formación, también somos docentes, los que aquí estamos, y abrir un espacio para que escuchemos palabras, reflexiones, observaciones que hacen tanto a nuestra formación y a lo que después nosotros podamos aportar a la formación de otros y otras. Es un orgullo, así que Gabriela, que fuiste quien disparó la iniciativa de presentar el libro en nuestra facu, en tu casa, mil gracias. Laura también, por supuesto, solo que la conocemos un poquitito más a Gabriela. Silvia, Alejandro, también enorme agradecimiento. Y déjenme que como parte del cierre, porque somos animales políticos, jurídicos, y yo me siento un poco así, totalmente involucrado en la formación, en el ejercicio de la profesión, porque también ejercemos la profesión, enseñamos, que algunas de las cuestiones, porque son muchísimas las que hoy desde el punto de vista jurídico, social, emocional se nos mueven, y ni hablar relacionado con la temática del libro, hay dos cuestiones para el cierre que ojalá las compartan. Una tiene que ver con la desaparición de Tehuel, duele, ya está casi por cumplirse 4 meses y no sabemos nada. Y creo que eso, no sé, nos tiene que exigir esta reflexión de qué nos pasa, que sigue ocurriendo, no solo lo que recién dijo Alejandro, de cada 30 horas un femicidio, sino que gente desaparezca. Y lo último, que ya estamos con años, no con meses, en una situación que desde el punto de vista jurídico también nos duele, y tiene que ver con la prisión, con la causa, con todo lo que está soportando Milagros Salas, y que se relaciona con esto que estamos hablando del poder punitivo, del poder patriarcal, de cómo increíblemente esto que denominamos lawfare, que es una palabra rara,
compleja, pero que podríamos rápidamente traducir y entenderla, genera episodios que incluso antes de un periodo electoral, otra causa penal se active increíblemente y la ponga Milagro en otra nueva situación como la que vimos, porque hoy se mediatiza todo, se ofende, se agrede, se violenta, así que disculpen porque no sé si estaba muy pensado o preparado un cierre así, pero los escucho y escuché a Silvia, escuché a Alejandro y a Agus, Steffi, espero que no me estén mandando ningún problema en alterar el cierre, pero yo creo que me tomo el atrevimiento de tomar dos cuestiones, lo de Tehuel y lo de Milagro. Hay muchísimas más situaciones que hacen al poder patriarcal, que hacen al poder punitivo. Hoy hablamos de un libro que tiene que ver con eso y me pareció humilde aporte traer a este cierre dos cuestiones que nos tienen que, junto con lo que escuchamos de Silvia y Alejandro, dejar pensando cuánto nos falta para que esta sociedad, para que este mundo, para que nuestro país y sobre todo nuestra formación, que es en lo que tenemos algo de injerencia, mejore. Así que muchas, muchas gracias.